Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, feliz y bendecido martes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy tenemos otro encuentro de lectura en vivo. Vamos a terminar de leer el libro Muchas vidas, muchos maestros. A ver, que me van a esperar un segundito que voy a... Ahí está. Por las dudas, para que no me entre ninguna llamada entre medio, lo silencio por las dudas. Bueno, ¿cómo están? Hola María Cecilia, ¿cómo estás? A medida que se van conectando, los voy saludando. Bienvenidos a otro encuentro de lectura en vivo. Y hoy, bueno, ya terminamos el libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Recuerden que luego también lo subo a YouTube, que hay una carpeta que dice lista de reproducciones y allí tienen, digamos, la lectura de día a día, ¿sí? Con cada capítulo. Así que bueno, vamos al capítulo 13. Catherine se había liberado de sus perturbadores síntomas. Estaba sana incluso más de lo que se puede considerar normal. Sus vidas se empezaban a repetirse. Yo sabía que nos acercábamos al final. Lo que ignoraba en aquel día de otoño, mientras Catherine volvía a caer en su trance hipnótico, era que pasarían 5 meses entre esa sesión y la siguiente, que sería la última. Veo tallas, comenzó. Algunas están hechas en oro. Veo arcilla. Hay gente haciendo vasijas. Son rojas, por el material rojo que usaban. Veo un edificio marrón. Una especie de estructura marrón. Ahí es donde estamos. ¿Estás en el edificio marrón o estás cerca de él? Estoy dentro de él, trabajando en cosas diferentes. ¿Puedes verte mientras trabajas? Pregunté. ¿Puedes describir tu ropa? Mira hacia abajo, ¿qué ves? Tengo una especie de una tela roja larga y zapatos extraños como sandalias. Tengo el pelo castaño. Estoy trabajando en una especie de figura. Es la figura de un hombre. Un hombre. Tiene algo así como un palo, una vara en la mano. Los otros están haciendo cosas con algunos metales. ¿Esto se hace en una fábrica? Es solo un edificio de piedra. La estatua en la que trabajas, el hombre de la vara, ¿sabes quién es? No, es solo un hombre. Se encargaba del ganado, de las vacas. Hay muchas allí, estatuas. Nosotros sabemos cómo son. Es un material muy raro, cuesta trabajarlo. Se desmigaja. ¿Conoces el nombre del material? No veo eso, solo rojo, algo rojo. ¿Qué pasará con la estatua después de que hayas terminado? La venderán. Algunos la venderán en el mercado, otras se las darán a diferentes nobles. Solo la mejor artesanía irá a las casas de los nobles, el resto será vendido. ¿Tratas tú alguna vez con esos nobles? No. ¿Este es tu trabajo? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Hace mucho tiempo que haces esto? No. ¿Lo haces bien? No muy bien. ¿Necesitas más experiencia? Sí. Apenas estoy aprendiendo. Comprendo. ¿Vives aún con tu familia? No sé, pero veo cajas marrones. ¿Cajas marrones? Repetí. Tiene pequeñas aberturas. Hay una puerta y algunas estatuas dentro. Están hechas de madera, madera de alguna clase. Tenemos que hacer las estatuas para ellas. ¿Cuál es la función de las estatuas? Son religiosas, respondió. ¿Qué religión hay ahí? La estatua. Hay muchos dioses, muchos protectores, muchos dioses. La gente tiene mucho miedo. Aquí se hacen muchas cosas, también hacemos juegos, tableros con agujeros. En los agujeros van cabezas de animales. ¿Ves algo más ahí? Hace mucho calor y hay polvo, arena. ¿Hay agua en la zona? Sí, bajo las montañas. Esa vida también empezaba a parecerme familiar.
¿La gente tiene miedo? Sondeé. ¿Son supersticiosos? Sí, hay mucho miedo. Todos están asustados. Yo también. Tenemos que protegernos. Hay una enfermedad. Tenemos que protegernos. ¿Qué clase de enfermedad? Algo los está matando a todos. Muere mucha gente. ¿Por el agua? Pregunté. Sí. Todo está muy seco, muy caluroso, porque los dioses están enojados y nos castigan. Estaba reviviendo la vida en que había sido curada con Tanis. Reconocí la religión del miedo, la religión de Osiris y Hathor. ¿Por qué se han enojado los dioses? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque hemos desobedecido las leyes. Están enojados. ¿Qué leyes habéis desobedecido? Las establecidas por los nobles. ¿Cómo se puede apaciguar a los dioses? Es preciso usar ciertas cosas. Algunas personas usan cosas colgadas del cuello. Ayudan contra el mal. ¿Existe algún dios en especial que asuste más a la gente? Todos nos asustan. ¿Saben los nombres de algunos? No sé sus nombres. Solo los veo. Hay uno que tiene como un cuerpo humano y cabeza de animal. Otro parece un sol. Hay uno que se parece a un pájaro. Es negro. Lleva una cuerda rodeándole el cuello. ¿Sobrevives a todo esto? Sí. No muero. Pero otros miembros de tu familia sí. Sí. Mi padre, mi madre está bien. ¿Y tu hermano? Mi hermano ha muerto, recordó. ¿Por qué sobrevives tú? ¿Qué hay algo especial, algo que tú hayas hecho? No, respondió. Luego cambió el centro de la atención. Veo algo con aceite dentro. ¿Qué ves? Algo blanco, casi parece mármol. Es alabastro, una especie de cuenco con aceite. Se usa para untar la cabeza. ¿De los sacerdotes? Completé. Sí. ¿Cuál es ahora tu función? ¿Ayudar con el aceite? No, hago las estatuas. ¿En ese mismo edificio marrón? No, es más tarde, un templo. Algo le inquietaba. ¿Tienes algún problema ahí? Alguien ha hecho algo en el templo que han enfurecido a los dioses. No sé. ¿Has sido tú? No. Solo veo a los sacerdotes. Están preparando un sacrificio, un animal. Es un cordero. Tiene la cabeza afeitada. No tiene pelo en ningún lado, ni en la cara. Calló. Los minutos pasaban lentamente. De pronto se puso alerta como si escuchara algo cuando habló. Lo hizo con voz grave. Un maestro se había hecho presente. Es en este plano donde algunas almas se les permite manifestarse a las personas que aún están en la forma física. Se les permite retornar, solo si han dejado algún acuerdo sin cumplir. En este plano se permite la intercomunicación, pero los otros planos, aquí es donde se nos permite utilizar los poderes psíquicos, comunicarlos con las personas que tienen forma física. Hay muchas maneras de hacerlo. A algunos se les otorga el poder de la vista para que puedan mostrarse a quienes aún están en la forma física. Otros tienen el poder del movimiento. Se les permite mover objetos telepáticamente. Solo se va a este plano si a uno le es útil ir ahí, si ha dejado un acuerdo sin cumplir. Puede decidir ir ahí para comunicarse de algún modo. Pero eso es todo, para que el acuerdo quede cumplido. Si nuestra vida ha terminado abruptamente, sin un motivo para entrar en este plano, muchos prefieren ir ahí porque se les permite ver a quienes aún están en forma física y muy unidos a ellos, pero no todos quieren tener contacto con ellos. Para algunos puede ser muy aterrador. Catherine guardó silencio y pareció estar en descanso. De pronto susurró con suavidad. Veo la luz.
¿Esa luz te da energía? Es como empezar, es un renacimiento. ¿Cómo puede quien está en la forma física sentir esa energía? ¿Cómo recurrir a ella para recargarse? Por la mente, respondió suavemente. Pero, ¿cómo se llega a ese estado? Es preciso estar muy relajado. Uno puede renovarse por la luz, por medio de la luz. Es preciso estar muy relajado, de modo que ya no se gasten energías, sino que se renueven. En el sueño uno se renueva. Estaba en plano supraconsciente. Decidí ampliar el interrogatorio. ¿Cuántas veces has renacido?, pregunté. ¿Han sido todas en este mundo? ¿Han sido todas en este mundo, la Tierra, o también en otros sitios? No, respondió, no todas aquí. ¿Qué otros planos? ¿A qué otros lugares se va? Aún no he terminado lo que debo hacer aquí. No puedo seguir mientras no haya experimentado toda la vida y no es así. Habrá muchas vidas más para cumplir con todos los acuerdos y todas las deudas contraídas. Pero tú estás avanzando, observé. Siempre avanzamos. ¿Cuántas veces has vivido en tierra? 86. 86, sí. ¿Las recuerdas todas? Las recordaré cuando sea importante para mí recordarlas. Habíamos recorrido fragmentos o grandes partes de 10 o 12 vidas, y en los últimos tiempos se estaban repitiendo. Al parecer, no tenía necesidad de recordar las 75 restantes. Es verdad, había hecho progresos notables, al menos a mi modo de ver. Los procesos que lograba a partir de ese punto podían no depender del recuerdo de otras vidas. Su progreso futuro podía no depender siquiera de mí ni de mi ayuda. Algunas personas, susurró suavemente otra vez, tocan el plano astral utilizando drogas, pero no comprenden lo que han experimentado, pero se les ha permitido cruzar. La había interrogado sobre las drogas. Ella estaba enseñándome, compartiendo conocimientos, aunque no le hiciera preguntas específicas. ¿No puedes utilizar tus poderes psíquicos para ayudarme a avanzar aquí?, pregunté. Pareces estar desarrollándolos cada vez más. Sí, asintió. Es importante, pero no tanto aquí como en otros planos. Es parte de la evolución y el crecimiento. Importante para mí y para ti, importante para todos. ¿Cómo desarrollamos estas facultades? Las desarrollamos mediante las relaciones. Hay algunos dotados de altos poderes que han regresado con más conocimientos. Ellos buscarán a quienes necesiten desarrollo para ayudarles. Cayó en un largo silencio. Luego, dejando su estado supraconsciente, entró en otra vida. Veo el océano. Veo una casa cerca del océano. Es blanca. Los barcos van y vienen en el puerto. Huelo el agua marina. ¿Estás ahí? Sí. ¿Cómo es la casa? Es pequeña. Tiene una especie de torre arriba. Una ventana donde se puede mirar hacia el mar. Hay una especie de telescopio. Es de bronce, madera y bronce. ¿Usas tú ese telescopio? Sí, para buscar barcos. ¿A qué te dedicas? Informamos cuando entra a puerto un buque mercante. Recordé lo que había hecho en la vida de Christian, el marinero que se había herido una mano durante una batalla naval. ¿Eres marinero?, pregunté, buscando la confirmación. No sé. Puede ser. ¿Puedes ver la ropa que llevas? Sí. Una especie de camisa blanca y pantalones cortos pardos y zapatos con hebillas grandes. Más adelante soy marinero, pero ahora no. Veía su futuro, pero el acto de hacerlo lo hizo saltar hacia allí. Estoy herido, gimió, retorciéndome de dolor. Tengo la mano herida. Era Christian, en efecto, y volví a revivir la batalla en el mar. ¿Ha habido alguna explosión? Sí, huelo a pólvora. Ya pasará todo, lo tranquilicé, puesto que conocía el resultado.
Están muriendo muchos, aún estaba agitada. Las velas estaban desgarradas. Parte de babor ha desaparecido. Estaba escudriñando el buque en busca de daños. Tenemos que reparar las velas, es preciso repararlas. ¿Te recobras?, pregunté. Sí, es difícil remendar la tela de las velas. ¿Puedes trabajar con la mano? No, pero estoy observando a otros. Velas. Están hechas de lona, una especie de lona muy difícil de remendar. Han muerto muchos, sufren mucho. Hizo una mueca de dolor. ¿Qué pasa? Me duele la mano. Tu mano curada, adelántate en el tiempo, vuelve a navegar. Sí. Hizo una pausa. Estamos en el sur de Gales, tenemos que defender la costa. ¿Quiénes os atacan? Creo que son los españoles, tienen una flota muy grande. ¿Qué pasa después? Solo veo la nave, veo el puerto, hay tiendas. En algunas de estas tiendas se hacen cirios. Hay tiendas donde se compran libros. Sí. ¿Vas a las tiendas de libros? Sí, me gustan mucho. Los libros son estupendos. Veo muchos libros. El rojo es de historia. Hablan de ciudades, de la tierra. Hay mapas. Me gusta este libro. Hay una tienda donde venden sombreros. ¿Hay algún lugar para beber?, pregunté recordando la descripción de la cerveza hecha por Christian. Sí, muchos, respondió ella. Sirven cerveza, cerveza muy oscura. Y cierta carne, cordero y pan muy grande. La cerveza es muy amarga, muy amarga. Siento el sabor, también hay vino y largas mesas de madera. Decidí llamarla por su nombre de esa vida, para apreciar sus reacciones. «Christian», grité enérgicamente. Ella respondió en voz alta, sin vacilar. «Sí, ¿qué desea usted?» «¿Dónde está tu familia, Christian?» «Está en una zona cercana. Zarpamos desde este puerto». «¿Quiénes componen tu familia?» «Tengo una hermana, Mary, una hermana». «¿Dónde está tu novia?» «No tengo novia, solo mujeres de la ciudad». «¿Ninguna en especial?» «No, solo mujeres». «Vuelvo a navegar. Combato en muchas batallas, pero estoy ileso». «¿Envejeces?» «Sí». «¿Llegas a casarte?» «Creo que sí, veo un anillo». «¿Tienes hijos?» «Sí». «Mi hijo también será marino. Hay un anillo con una mano. La mano sostiene algo. No veo qué. El anillo es una mano que sujeta algo». Comenzó a dar arcadas. «¿Qué pasa?» «La gente de a bordo está enferma. Es por la comida en mal estado. Es cerdo salado». Las arcadas continúan. La adelanté en el tiempo y la náusea pasó. Decidí no hacerla pasar nuevamente por el ataque cardíaco de Christian. Como ya estaba exhausta, la saqué del trance. Capítulo 14. Pasaron 3 semanas antes de que volviéramos a vernos. Una breve enfermedad mía y las vacaciones de Catherine provocaron esa demora. Durante ese periodo ella continuó madurando. Sin embargo, cuando se inició la sesión parecía ansiosa. Anunció que estaba muy bien y que se sentía mucho mejor. Por lo tanto, no creía que la hipnosis pudiera servir más. Tenía razón, desde luego. En circunstancias ordinarias podríamos haber terminado con la terapia semanas antes. Yo la había programado por mi interés en los mensajes de los maestros, en parte, y también porque aún persistían algunos pequeños problemas en la vida presente de Catherine. Estaba casi curada y sus vidas se iban repitiendo. Pero, ¿y si los maestros tenían algo más que decirme? ¿Cómo se comunicarían sin Catherine? No ignoraba que, si yo insistía, ella aceptaría continuar con las sesiones, pero no me sentía con el derecho de insistir. Con cierta tristeza me mostré de acuerdo. Conversamos sobre lo sucedido en las 3 últimas semanas, pero yo no podía poner mucho interés.
Pasaron 5 meses. Catherine conservaba su mejoría clínica. Sus miedos y ansiedades eran mínimos. La calidad de su vida y sus relaciones se habían incrementado espectacularmente. Ahora salía con otros hombres, aunque Stuart aún estaba en escena. Por primera vez desde su infancia experimentaba goce y verdadera felicidad. De vez en cuando nos cruzábamos en el vestíbulo o en la cafetería, pero no había entre nosotros una relación formal de médico y paciente. Pasó el invierno y comenzó la primavera. Catherine pidió una entrevista en mi consultorio. Tenía un sueño recurrente sobre cierto sacrificio religioso que se refería a un foso de serpientes. Obligaban a la gente, ella incluida, a bajar al foso. Ella estaba allí, tratando de salir, clavando las manos en las paredes arenosas, con las serpientes abajo. A esa altura del sueño despertaba con el corazón palpitante. Pese a la larga separación, cayó muy pronto en un profundo estado hipnótico. No me sorprendió que regresara instantáneamente a una vida pasada. Hace mucho calor en donde estoy, comenzó. Veo a 2 hombres negros, de pie, junto a unos muros de piedras, fríos y húmedos. Tienen sombreros puestos. Una cuerda les rodea el tobillo derecho. La cuerda está trenzada con cuentas y borlas de adorno. Están construyendo un depósito con piedra y arcilla. Ponen trigo allí, una especie de cereal molino. El cereal se trae en un carro con ruedas de hierro. Una parte de la carreta hay esterillas tejidas. Veo agua muy azul. Alguien da órdenes a otros. Hay peldaños que bajan al granero. Fuera, la estatua de un dios. Tiene cabeza de animal, de ave y cuerpo de hombre. Es un dios de las estaciones. Los muros están impermeabilizados con una especie de brea para evitar que entre el aire y para mantener fresco el cereal. Me pica la cara. Veo cuentas azules en mi pelo. Hay bichos ahí, moscas, que me producen escozor en la cara y en las manos. Me pongo algo pegajoso en la cara para espantarlas. Tiene un olor horrible. Es savia de algún árbol. Tengo trenzas en el pelo y cuentas en las trenzas con hebras de oro. Mi pelo es negro oscuro. Formo parte de la casa real. Estoy allí por alguna festividad. He venido a ver cómo se ungen los sacerdotes. Una fiesta a los dioses para la próxima cosecha. Solo hay sacrificios de animales, de humanos no. La sangre de los animales sacrificados corre desde una plataforma blanca hasta un cuenco. Corre por la boca de una serpiente. Los hombres usan sombreros dorados. Todo el mundo es de tez oscura. Tenemos esclavos de otras tierras, de allende el mar. Cayó. Nos quedamos esperando, como si los meses no hubieran transcurrido. Ella pareció ponerse alerta, escuchando algo. Todo es tan rápido, tan complicado, lo que me dicen, sobre el camino, el crecimiento y los diferentes planos. Hay un plano de conciencia y un plano de transición. Venimos de una vida y si las lecciones se han completado, pasamos a otra dimensión, a otra vida. Debemos comprender plenamente. De lo contrario, no se nos permite pasar. Tenemos que repetir porque no aprendemos. Debemos experimentarlo desde todos los aspectos. Debemos conocer el lado de la carencia, pero también el de la entrega. Hay muchísimo que saber, muchísimos espíritus dedicados a eso. Por eso estamos aquí. Los maestros son solo uno en este plano. Catherine hizo una pausa. Luego habló con la voz del maestro poeta. Se dirigía a mí. Lo que ahora decimos es para ti. Debes aprender ahora por medio de tu propia intuición. Al cabo de unos minutos, Catherine volvió a su suave murmullo. Hay una cerca negra. Dentro, lápidas. Ahí está la tuya.
¿La mía?, pregunté sorprendido por la visión. Sí. ¿Puedes leer la inscripción? El nombre es Noble, 1968-1724. Sobre ella hay una flor. ¿Es en Francia o en Rusia? Usabas un uniforme rojo. Te caíste de un caballo. Hay un anillo de oro con una cabeza de león, usado como insignia. No hubo más. Según interpreté, la declaración del maestro poeta significaba que no habría más revelaciones por medio de la hipnosis de Catherine. En efecto, así fue. No hubo más sesiones, su curación era completa y yo había aprendido todo lo que podía aprender mediante las regresiones. El resto, lo que estaba en el futuro, tendría que aprenderlo mediante mi propia intuición. Capítulo 15. 2 meses después de nuestra última sesión, Catherine llamó para pedir una entrevista, diciendo que tenía algo muy interesante que contarme. Cuando entré en el consultorio me sorprendió por un instante la presencia de la nueva Catherine, feliz, sonriente, irradiando una paz interior que la hacía refulgir. Por un momento pensé en la Catherine de un principio, en lo mucho que había progresado en tan corto tiempo. Catherine había ido a visitar a Iris Salzman, una conocida astróloga psíquica que se especializaba en lecturas de vidas pasadas. Eso me sorprendió un poco, pero comprendí la curiosidad de Catherine y sus necesidades de buscar alguna confirmación de lo que habíamos experimentado. Me alegró que sintiera la suficiente confianza para hacer eso. En tiempos recientes, una amiga le había hablado de Iris. Llamó para pedirle una entrevista, sin decir nada a Iris de lo que habría ocurrido en mi consultorio. Iris le pidió solo la fecha, la hora y el lugar de su nacimiento. Según le explicó, con eso construiría una carta astral que en conjunción con sus propios dones intuitivos le permitiría discernir detalles de las vidas pasadas de Catherine. Era la primera experiencia de mi paciente con una parapsicóloga y no sabía qué esperar. Para asombro suyo, Iris recobró la mayor parte de lo que había descubierto bajo la hipnosis. La psíquica fue pasando gradualmente de un estado alterado de conciencia. Lo conseguía hablando y tomando anotaciones en el gráfico astrológico, apresuradamente construido. Minutos después de haber entrado en ese estado, Iris se llevó la mano al cuello y anunció que en una vida anterior, Catherine había sido estrangulada y degollada. Bueno, no sé si se tildó, si me pueden confirmar si me están viendo ahora, alguien de las que esté presente, si se me escucha, hasta dónde se me escuchó, porque me pareció como que había quedado en pausa el live, la lectura. ¿Se escucha bien ahora? Si alguien me confirma si se escucha bien, continúo con la lectura. Genial, bárbaro, seguimos entonces. La psíquica fue pasando gradualmente de un estado alterado de conciencia. Lo conseguía hablando y tomando anotaciones en el gráfico astrológico apresuradamente construido. Minutos después de haber entrado en ese estado, Iris se llevó la mano al cuello y anunció que en una vida anterior, Catherine había sido estrangulada y degollada. El degüello se había producido en tiempos de guerra. Iris veía llamas y destrucción en la aldea, muchos siglos antes. Dijo que, por entonces, Catherine era un hombre joven. Con ojos vidriosos le describió acto seguido cómo un hombre joven vestido de uniforme naval, con pantalones negros cortos y zapatos de villas extrañas, de pronto se apretó la mano izquierda y experimentó un dolor palpitante, exclamando algo agudo que le había atravesado la mano y que le dejaría una cicatriz permanente. Habían grandes batallas marítimas frente a la costa inglesa. Pasó a describir una vida de navegación. Describió otros fragmentos de vida. Hubo una breve existencia en París como niño, que murió joven y en la pobreza. En otra ocasión fue una india americana en la costa sudeste de Florida. Por entonces era curandera y caminaba descalza.
Su piel era oscura y tenía ojos extraños. Aplicaba ungüentos a las heridas y daba medicamentos preparados con hierbas. Era muy psíquica. Le encantaba llevar una joya con piedras azules, mucho lapislázuli y una piedra roja entre ellas. En otra vida, Catherine fue española y vivió de la prostitución. Su nombre comenzaba con la letra L. Vivía con un hombre mayor. En otra, fue la hija ilegítima de un caballero adinerado, que tenía muchos títulos. Iris vio el escudo de la familia en las jarras de la casa grande. Dijo que Catherine era muy rubia y tenía dedos largos y finos. Tocaba el arpa. Su matrimonio fue convenido. Amaba a los animales, especialmente a los caballos, y los trataba mejor que a las personas que la rodeaban. En una breve vida fue un niño marroquí que murió en la juventud a consecuencia de una enfermedad. Una vez vivió en Haití, dedicada a las prácticas mágicas. En una vida antigua fue egipcia y estuvo relacionada con los ritos fúnebres de esa cultura. Era mujer de pelo trenzado. Había vivido varias veces en Francia y en Italia. Pasó una de esas existencias en Florencia, dedicada a la religión. Más tarde se trasladó a Suiza, donde tuvo algo que ver con un monasterio. Era mujer y tenía 2 hijos varones. Le gustaban el oro y las estatuas de ese material. Llevaba una cruz de oro. En Francia había estado encarcelada en un lugar frío y oscuro. En otra vida, Iris vio a Catherine como hombre de uniforme rojo, trabajando con caballos y soldados. El uniforme rojo y dorado parecía ruso. Pasó otra existencia como esclava nubia en el antiguo egipcio. En algún momento la capturaron y la arrojaron a la cárcel. También fue un japonés dedicado a los libros y a la enseñanza, muy erudito. Trabajaba en varias escuelas y vivió hasta edad avanzada. Por fin había una vida más reciente, como soldado alemán muerto en combate. Me fascinó la detallada exactitud de esos acontecimientos pasados descritos por Iris. Era asombroso el modo en que se correspondían con los recuerdos de la propia Catherine bajo regresión hipnótica, la herida en la mano sufrida por Christian en la batalla naval y la descripción de sus propias ropas. Luisa, la prostituta española, Aronda y los entierros egipcios, Joan, el joven invasor degollado por una antigua encarnación de Stuart mientras ardía la aldea de este, Eric, el malhadado piloto alemán, etc. También había coincidencias con la vida actual de Catherine. Por ejemplo, a ella le encantaban las joyas de piedras azules, sobre todo el lapislázuli. Sin embargo, no se habían puesto ninguna para asistir a la entrevista con Iris. Siempre le habían gustado los animales, pero sobre todo los caballos y los gatos. Se sentía más a salvo con ellos que con la gente. Y si hubiera podido elegir una ciudad en el mundo entero, habría elegido Florencia. Bajo ningún concepto diría yo que esta experiencia es un experimento válido. No habría modo de controlar las variables, pero ocurrió, y creo que eso es importante relatarlo aquí. No tengo certeza de lo que pueda haber ocurrido ese día. Tal vez Iris utilizó inconscientemente la telepatía para leer la mente de Catherine, puesto que las vidas pasadas ya estaban en su subconsciente, o tal vez era verdaderamente capaz de percibir información de vidas pasadas mediante el uso de sus poderes psíquicos. De un modo u otro, las dos obtuvieron la misma información por medios diferentes. Lo que Catherine supo por regresión hipnótica, Iris lo alcanzó por medio de los canales psíquicos. Muy pocas personas pueden hacer lo que hizo Iris. Muchos de los que se jactan de psíquicos no han sido sino aprovecharse de los miedos del prójimo, así como de su curiosidad por lo desconocido. Hoy en día los falsos parapsicólogos parecen brotar como hongos. La popularidad de los libros tales como Out on Limb de Shirley MacLaine ha provocado un torrente de nuevos medium en trance. Muchos vagan por ahí anunciando su presencia y se ponen en trance para pedirle al público embobado y sobrecogido lugares comunes tales como: si no estás en armonía con la naturaleza no estará en armonía contigo.
Estas declaraciones suelen hacerse con una voz muy diferente de lo habitual en un médium. Con frecuencias están teñidas de algún acento extranjero. Los mensajes son vagos y aplicables a una amplia variedad de personas. Muchas veces se refieren sobre todo a las dimensiones espirituales que resultan difíciles de valorar. Es importante separar lo falso de lo cierto para que ese campo no caiga en el descrédito. Hacen falta científicos conductistas serios para que se encarguen de este importante trabajo, psiquiatras para que efectúen diagnósticos y descarten las enfermedades mentales, las falsedades y las tendencias psicopáticas. También los estadísticos, los psicólogos y los médicos son vitales para estas evaluaciones y las pruebas posteriores. Los pasos importantes que se den en este campo tendrán que utilizar una metodología científica. La ciencia postula una hipnosis, supuesto preliminar hecho sobre la base de una serie de observaciones para explicar un fenómeno. A partir de ahí, es preciso poner a prueba una hipnosis bajo condiciones controladas. Es preciso demostrar y reproducir los resultados de esas pruebas antes de formar una teoría. Una vez que los científicos obtienen una teoría aparentemente sólida, esta debe ser puesta a prueba una y otra vez por otros investigadores con resultados iguales. Los estudios detallados, científicamente satisfactorios, de los doctores Joseph B. Rhine de la Universidad de Duke, Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, Departamento de Psiquiatría, Gertrudis Schulmeid, perdón porque son apellidos muy difíciles para mí, del Colegio de la Ciudad de Nueva York y muchos otros investigadores serios demuestran que esto es posible. Capítulo 16 y el último. Han pasado casi 4 años desde que Catherine y yo compartimos esta increíble experiencia. Nos ha cambiado profundamente a ambos. De vez en cuando ella pasa por mi consultorio para saludarme o para analizar algún problema que pueda tener. Nunca ha sentido la necesidad y el deseo de someterse a otra regresión, ya sea para resolver un síntoma o para averiguar qué relación puede haber tenido en el pasado con las personas a quienes acaba de conocer. La obra está terminada. Catherine está ahora en libertad para disfrutar plenamente de su vida, sin verse paralizada por sus síntomas incapacitantes. Ha hallado una felicidad y un contento que nunca había creído posibles. Ya no teme a la enfermedad ni a la muerte. Para ella la vida tiene un significado y un objetivo, puesto que está equilibrada y en armonía consigo misma. Irradia una paz interior que muchos desean, pero pocos obtienen. Se siente más espiritual. Catherine, lo que ha ocurrido es muy real. Para Catherine lo que ha ocurrido es muy real. No duda de la verdad de ningún fragmento. Lo acepta todo como parte integrante de su persona, tal como es. No tiene interés alguno en estudiar los fenómenos psíquicos, pues considera que sabe, como nunca podría haber mediante libros, pues considera que sabe como nunca podría saber mediante libros o conferencias. Muchas veces la buscan personas que van a morir o que van a perder a un miembro de su familia. Ella parece atraerlos, se sienta a conversar con ellos y logra que se sientan mejor. Mi vida ha cambiado casi drásticamente como la de Catherine. Me he vuelto más intuitivo. Capto mejor las partes ocultas de mis pacientes y colegas y amigos. Al parecer, sé muchas cosas sobre ellos aún antes de lo debido. Mi sistema de valores, las metas de mi vida, han adquirido un enfoque más humanista, menos acumulativo. Psíquicos, médiums, curanderos y otros aparecen en mi vida con la frecuencia cada vez mayor y han comenzado a evaluar sistemáticamente sus habilidades. Caroline se ha desarrollado junto conmigo. Es especialmente capaz cuando se trata de ayudar en los casos de fallecimiento. Ahora dirige grupos de apoyo para pacientes que agonizan por el SIDA.
Ha comenzado a meditar, cosa que hasta hace poco creía factible solo para hindúes y californianos. Las lecciones transmitidas por medio de Catherine se han convertido en parte consciente de mi vida cotidiana. Al recordar el significado más profundo de la vida, al pensar en la muerte como parte natural de la existencia, me he vuelto más paciente, más empático, más afectuoso. También me siento responsable de mis acciones, tanto las negativas como las elevadas. Sé que habrá que pagar un precio. Lo que va, efectivamente, vuelve. Aún escribo artículos científicos, doy conferencias en congresos de profesionales y dirijo el departamento de psiquiatría. Pero ahora vivo entre dos mundos, el mundo fenoménico de los 5 sentidos representado por el cuerpo y las necesidades físicas y el mundo mayor de los planos no físicos, representados por el alma y el espíritu. Sé que algunos están vinculados, que todo es energía. Sin embargo, muchas veces parecen guardar gran distancia entre sí. Mi trabajo consiste en concretar esos mundos en documentos cuidadosa y científicamente esa unidad. Mi familia ha mejorado. Tanto Caroline como Amy han descubierto han descubierto en sí capacidades psíquicas que superan el promedio normal y alentamos alegremente el desarrollo de esos poderes. Jordan se ha convertido en un potente, carismático adolescente, líder por naturaleza. Por mi parte, por fin, me estoy volviendo menos serio y a veces tengo sueños que salen de lo común. En los meses que siguieron a la última sesión de Catherine, en mis sueños comenzó a aparecer una tendencia peculiar. A veces tenía un sueño vívido en el cual me encontraba escuchando una conferencia o formulando preguntas al conferenciante. El nombre de ese maestro era Philom. Al despertar, a veces recordaba parte del material analizado y lo anotaba. Aquí incluyo algunos de los ejemplos. El primero era una conferencia en la cual reconocí la influencia de los mensajes de los maestros. La sabiduría se alcanza con mucha lentitud. Esto se debe a que el conocimiento intelectual mente adquirido debe convertirse en un conocimiento emocional o subconsciente. Una vez transformado, la huella es permanente. La práctica conductista es el catalizador necesario para esta reacción. Sin acción, el concepto se marchita y desvanece. El conocimiento teórico sin aplicación práctica no es suficiente. Hoy en día se descuidan el equilibrio y la armonía. Sin embargo, son las bases de la sabiduría. Todo se hace en exceso. La gente se excede en el peso porque come demasiado. Los deportistas descuidan aspectos de sí mismos y de los demás por correr en exceso. La gente parece excesivamente mezquina. Se bebe demasiado, se fuma demasiado, se está demasiado de jerga o demasiado poco. Se conserva demasiado sin satisfacción, se tienen demasiadas preocupaciones, hay demasiadas ideas en blanco o negro, todo o nada. La naturaleza no es así. En la naturaleza hay un equilibrio. Los animales destruyen en pequeñas cantidades. Los sistemas ecológicos nunca son ilimitados. Eliminados en masa. Las plantas consumidas vuelven a crecer. Las fuentes de sustento proveen y vuelven a reponerse. Se disfruta de la flor, se come la fruta, se preserva la raíz. La humanidad no ha aprendido el equilibrio, mucho menos lo ha practicado. Se guía por la codicia y la ambición. Se conduce por el miedo. De este modo acabará por aniquilarse, pero la naturaleza sobrevivirá, al menos las plantas. En verdad, la felicidad arraigada es la sencillez. La tendencia al exceso en el pensamiento y en la acción destruyen la felicidad. El exceso nubla los valores básicos. Los religiosos nos dicen que la felicidad se logra llenando el corazón de amor, fe, esperanza,
practicando la caridad y brindando bondad. En verdad, tienen razón. Dadas estas actitudes, habitualmente viene el equilibrio y la armonía. Son colectivamente un estado del ser. En estos tiempos son un estado alterado de conciencia. Es como si la humanidad no permaneciera en su estado natural mientras vive en la tierra. Tiene que llegar a un estado alterado a fin de llenarse de amor, caridad y sencillez para sentir pureza, para deshacerse de sus temores crónicos. ¿Cómo se llega a ese estado alterado o a ese otro sistema de valores? Y una vez que se llega a él, ¿cómo sustentarlo? La respuesta parece simple. Es el denominador común de todas las religiones. La humanidad es inmortal. Lo que hacemos ahora es aprender nuestras lecciones. Todos estamos en la escuela. Todo es muy simple si se puede creer en la inmortalidad. Si una parte del ser humano es eterna, y en la historia hay sobradas evidencias para pensarlo así, ¿por qué nos tratamos tan mal? ¿Por qué pasamos por encima del prójimo en provecho personal si en realidad estamos desechando la lección? Al parecer, todos vamos hacia el mismo sitio, aunque a diferente velocidad. Nadie es más grande que los demás. Analicemos las lecciones. Intelectualmente las respuestas siempre han estado ahí, pero esta necesidad de actualizarlas por experiencia, de hacer permanente la huella subconsciente al emocionalizar y practicar el concepto, es la clave de todo. No basta memorizar en la escuela dominical, parlotear sin practicar de nada sirve. Resulta fácil leer sobre el amor, la caridad y la fe, o conversar sobre ello, pero practicarlos, sentirlos, requiere casi un estado alterado de conciencia. No se trata del estado transitorio inducido por las drogas, el alcohol o una emoción inesperada. El estado permanente se alcanza mediante el conocimiento y la comprensión. Se mantiene mediante la actividad física, mediante la acción y la práctica. Consiste en tomar algo casi místico y transformarlo en cosa de todos los días mediante la práctica, haciendo de esto un hábito. Comprendamos que nadie es mejor que otro. Sintámoslo, practiquemos la ayuda al prójimo. Todos remamos en el mismo bote. Si no lo hacemos juntos, nuestros equipos se encontrarán muy solos. Otra noche, en un sueño diferente, hice una pregunta. ¿Por qué dice usted que todos somos iguales cuando las contraindicaciones obvias son tan evidentes? Diferencia en las virtudes, en el temperamento, en el dinero, los derechos, la capacidad, el talento, la inteligencia, la amplitud para las matemáticas y así hasta el infinito. La respuesta fue una metáfora. Es como si dentro de una persona se pudiera encontrar un gran diamante. Imaginemos un diamante de 1 palmo de longitud. Ese diamante tiene 1000 facetas, pero todas están cubiertas de polvo y brea. La misión de cada alma es limpiar cada una de las facetas hasta que la superficie esté brillante y pueda reflejar un arco iris de colores. Ahora bien, algunos han limpiado muchas facetas y relucen con intensidad. Otros solo han logrado limpiar unas pocas, que no brillan tanto. Sin embargo, por debajo del polvo, cada persona posee su pecho un luminoso diamante, con 1000 facetas refulgentes. El diamante es perfecto, sin un defecto. La única diferencia entre las diferentes personas es el número de facetas que han limpiado. Pero cada diamante es el mismo y cada uno es perfecto. Cuando todas las facetas estén limpias y brillen en el espectro de la luz, el diamante volverá a la energía pura que fue en su origen. La luz permanecerá. Es como si el proceso requerido para hacer el diamante se invirtiera, liberada ya por toda la presión. La energía pura existe en el arco iris de luces, y las luces poseen conciencia y conocimiento, y todos los diamantes son perfectos. A veces las preguntas son complicadas y las respuestas son simples.
¿Qué debo hacer?, preguntaba yo en un sueño. Sé que puedo tratar y curar a la gente que sufre. Vienen a mí el mayor número de los que puedo atender. Estoy muy cansado, pero ¿puedo negarme cuando me necesitan tanto? ¿Es correcto decir ya basta? Tu papel no es el de ser un salvavidas, fue la respuesta. El último ejemplo que voy a citar fue un mensaje a otros psiquiatras. Desperté a eso de las 6 de la mañana. En mi sueño había estado dando una conferencia a una vasta congregación de psiquiatras. En la carrera hacia cada vez mayor incorporación de la meditación en psiquiatría, es importante que no abandonemos las enseñanzas tradicionales de nuestra profesión, aunque a veces parezcan vagas. Somos nosotros quienes aún conservamos con nuestros pacientes con paciencia y compasión. Aún nos tomamos tiempo para hacerlo. Facilitamos el entendimiento conceptual de la enfermedad, curando con comprensión y mediante el descubrimiento inducido del conocimiento de sí mismo, no solo con rayo láser. Aún utilizamos la esperanza para curar. En esta etapa actual, otras ramas de la medicina consideran que estos enfoques tradicionales de la curación son demasiado ineficientes, que consumen tiempo y no tienen base. Prefieren la tecnología al diálogo, la química de sangre analizada por computadora a la química personal entre el paciente y el médico, que cura al paciente y proporciona satisfacción al médico. Los enfoques idealistas, éticos, personalmente gratificantes de la medicina pierden terreno ante los económicos eficientes, aislantes y destructores de la sofisticación. Como resultado, nuestros colegas se sienten cada vez más aislados y deprimidos. Los pacientes, masificados y vacíos como si nadie se ocupara de ellos. Debo evitar la seducción de la alta tecnología. Antes bien, deberíamos ser modelos para nuestros colegas. Deberíamos demostrar que la paciencia, la comprensión, la compasión ayuda tanto al paciente como al médico. Reservar más tiempo para dialogar, para enseñar, para despertar la esperanza y la expectativa de curación. Estas cualidades del médico curandero, medio olvidadas, son las que debemos emplear siempre, como ejemplo para nuestros médicos colegas. La alta tecnología es maravillosa para la investigación y para facilitar comprensión de las enfermedades humanas. Puede ser un valioso instrumento clínico, pero jamás reemplazará las características y los métodos inherentes personales de los verdaderos médicos. La psiquiatría puede ser la más digna de las especialidades médicas. Somos los maestros. No deberíamos abandonar este papel en aras de la asimilación ahora menos que nunca. Aún tengo este tipo de sueños, aunque solo ocasionalmente. Con frecuencia, mientras medito, mientras conduzco por la autopista o incluso en las ensoñaciones, me surgen en la mente frases, ideas, visualizaciones. Muchas veces se parecen muy poco a mi modo consciente y habitual de pensar o conceptualizar. Suelen ser muy oportunos para resolver cuestiones o preguntas del momento. Lo uso en la terapia y en mi vida cotidiana. Considero que estos fenómenos son una expresión de mis capacidades intuitivas y me siento alentado por ellos. Para mí son la señal de que me encamino en dirección correcta, aunque me reste mucho camino por recorrer. Presto atención a mis sueños y a mis intuiciones. Cuando lo hago, todo parece marchar bien. En caso contrario, invariablemente algo falla. Aún siento a los maestros a mi alrededor. No estoy seguro de que ellos influyan en mis sueños y en mis intuiciones, pero sospecho que sí. Leo el epílogo para ya dar cierre a esta lectura. Este libro ya está completo, pero la historia continúa. Catherine sigue curada, sin que se hayan repetido sus síntomas originarios. Al inducir a regresión a otros pacientes, he puesto mucho cuidado.
Me guío por la constelación particular de síntomas de cada uno y por el refractario que se muestre a otros tratamientos, por la disposición de dejarse hipnotizar con facilidad, por su aceptación de este enfoque y por la certeza intuitiva de que este es el camino a seguir. Desde el caso de Catherine he llevado en regresiones detalladas a múltiples vidas pasadas a 12 pacientes más. Ninguno de ellos era psicópata, tenía alucinaciones ni padecía de personalidades múltiples. Todos mejoraban espectacularmente. Esos 12 pacientes tienen personalidades y antecedentes muy dispares. Una ama de casa judía de Miami recuerda vívidamente haber sido violada por un grupo de soldados romanos en Palestina, poco después de la muerte de Jesús. Administró un burdel en Nueva Orleans en el siglo XIX. En la Edad Media vivió en un monasterio francés y tuvo una vida dolorosa en Japón. Aparte de Catherine, es la única de mis pacientes que ha podido transmitirme mensajes del estado intermedio. Esos mensajes son sumamente psíquicos. También ella apuntó hechos y datos de mi pasado. Tiene una facilidad aún mayor para predecir acertadamente acontecimientos futuros. Sus mensajes provienen de un espíritu especial y actualmente estoy catalogando con cuidado sus sesiones. Aún soy científico. Todo ese material debe ser analizado, evaluado y verificado. Los otros no pudieron recordar mucho, aparte de morir, el abandono del cuerpo y flotar hasta la luz brillante. Ninguno pudo transmitirme mensajes o pensamientos, pero todos tenían vívidos recuerdos de sus vidas anteriores. Un brillante corredor de la bolsa llevó una existencia agradable, aunque aburrida, en la Inglaterra victoriana. Un artista fue torturado durante la Inquisición española. El propietario de un restaurante que no podía cruzar en automóvil puentes ni túneles recordó haber sido sepultado vivo en una antigua cultura del Próximo Oriente. Un joven médico recordó su trauma en el mar cuando era vikingo. Un ejecutivo de televisión fue atormentado en Florencia hace 600 años. La lista continúa. Todas esas personas recordaron también otras vidas. Los síntomas se resolvían al desplegarse las vidas. En la actualidad, todos están firmemente convencidos de que han vivido anteriormente y de que volverán a vivir. El miedo a la muerte ha disminuido. No es necesario que todo el mundo se someta a la terapia de regresión, que visite parapsicólogos, ni siquiera que medite. Quienes padezcan síntomas molestos o incapacitantes pueden hacerlo. En cuanto al resto, la tarea más importante consiste en mantener la mente abierta. Comprendamos que la vida no es solo lo que tenemos a la vista. La vida va más allá de nuestros 5 sentidos. Seamos receptivos a los conocimientos y experiencias novedosas. Nuestra misión es aprender, llegar a ser como Dios mediante el conocimiento. Ya no me preocupa el efecto que pueda tener este libro en mi carrera. La información que he compartido es mucho más importante. Si se le presta atención, será más benéfica para el mundo que cuando yo pueda hacer en mi consultorio, en plano individual. Confío en que te haya ayudado lo que has leído aquí, que tu propio miedo a la muerte se haya disminuido, que los mensajes ofrecidos con respecto al verdadero sentido de la vida te den libertad para continuar viviendo la tuya en plenitud, buscando la armonía, la paz interior, ofreciendo amor a tu prójimo. Bueno, fin de este libro hermoso. Espero que les haya gustado esta lectura. Si resuenan en compartirlo, pueden compartirlo con amigos, con personas que quizás no tengan demasiado tiempo para leer o no cuenten con los libros. Está todo acá disponible. Si les agarró el bichito, como tengo varias seguidoras que empezaron a leer en sus Instagram, de hacerlo, creo que es una hermosa iniciativa. Si te gusta la lectura y el compartir, estaría bueno que se llene el Instagram o el YouTube de gente que comparte cosas, así seguimos expandiendo
estos mensajes y bueno, que caigan en manos y en la mente de quien resuene con ello, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo el acompañamiento, las que estuvieron acá en el vivo, las que lo van a ver después. Recuerden que lo subo luego a YouTube. Y veo si puedo leer algún otro librito más en esta semana que viene. A ver, hoy estamos a martes. Sí, puede ser que el jueves empiece con otro. Después voy a ver qué puedo leer. Aunque ya tengo uno ahí en vista, que creo que va a ser ese, pero bueno, voy a mirar un poquito más la biblioteca y a ver si sigo resonando con ese o voy por otro. Gente bonita, seres hermosos, les mando un beso y bueno, nos vemos la próxima. Hoy a las 7 de la tarde con Marcelo Cosentino, un live hablando del Santo Grial. No se lo pueden perder. Les mando un beso a todos, nos vemos. Chau, chau.